Hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo tuiteando a propósito de una información que se reveló anoche aquí en C5N, en el programa del colega Roberto Navarro, sobre las personas que habían comprado el año pasado dólar a futuro. Y hoy la causa en la que está imputada la expresidenta, el exministro Kicillof y el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Banoli. Muchos de esos nombres que salieron a la luz anoche son dirigentes o actuales funcionarios del gobierno y del PRO. Y hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo muy dura a través de Twitter. Algunos de esos Twitter son los siguientes, vamos a ir leyéndolos. Hasta ayer nada sabíamos sobre los terceros inescrupulosos enriquecidos ilegítimamente, dólar futuro. Ayer han trascendido algunos nombres de los inescrupulosos compradores de dólar futuro. ¿Ustedes dicen que son todos K? Dice la expresidenta. Miren. ¿Saben quién es Caputo? Para los amigos, Nicky, hombre de estrecha confianza de Macri. No solo fue el testigo de su casamiento. La empresa Caputo Sociedad Anónima compró en el mercado a término de Rosario 3,5 millones de dólares entre el 8 y el 27 de octubre del 2016. La familia Macri, que mediante la empresa Soc Macheri compró 8 millones de dólares a precio futuro. Fueron muchos los tuits, vamos a resumir algunos. Que luego se multiplicó no como panes y peces, sino por la devaluación decidida, entre otros, por el presidente del Banco Central, el procesado Sturzenegger. La empresa de TV por cable del grupo Clarín, Cablevisión, adquirió 11 millones de dólares, que luego se multiplicaron por la devaluación. Pero ojo, hay más inescrupulosos. Empresas mediáticas. El diario La Nación compró 4 millones de dólares. Compró casi 1,5 millones de dólares a mediados de septiembre pasado a través de su fondo Pegasus. El secretario de Coordinación Interministerial y ex CEO de Pharmacity, Mario Quintana, uno de los ilustres negociadores del pago a los buitres. A 4 meses de gobierno queda expuesto un mecanismo de corrupción de quienes, como paladines de la moral, llegaron a traer transparencia. Bueno, algunos de los tuits muy duros que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo dando esta tarde respecto a la operatoria dólar a futuro. Hoy el presidente estuvo reunido con empresarios en la Quinta de Olivos. Les pidió para que inviertan y para que cuiden el empleo y los precios, decía esto. Esperemos en un par de días pase. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me da una enorme alegría que estén acá. En lo que quiero imaginar que en el tiempo será un hito en la historia de esta nueva etapa de la Argentina. El cuidado de los empleos que tenemos hoy. Nos está afectando la crisis en Brasil, lo sé. Hay aparatos productivos en Argentina que están orientados a la exportación a Brasil. Pero Brasil se va a recuperar muy rápido. Entonces tenemos que cuidar ese recurso humano. Entonces le pido que hagamos el máximo esfuerzo para cuidar a cada uno de nuestros empleados, que detrás de cada uno de ellos hay una familia y hay una historia con su empresa, hay una camiseta bien llevada, hay unas ganas de seguir perteneciendo. Y lo segundo es reconociendo que la inflación es responsabilidad primaria del gobierno. Y para ello estamos trabajando y hemos reducido la emisión monetaria drásticamente y los resultados se van a dar. Se van a comprobar en el segundo semestre, donde vamos a bajar drásticamente la inflación. Pero mientras tanto le pido a todos que sean responsables con los precios. Porque estamos pensando no en la Argentina de este año, ni el balance de este año.
Estamos acá por la Argentina de los próximos 20, de los próximos 50 años. Bueno, allí estaba el presidente, enseguida Berco lo va a complementar, y llamó la atención hoy el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sobre lo que habló de despidos en la Argentina. Esto decía. Hoy se habla de una ola de despidos desde la oposición. ¿Comparte, ministro? No, yo no lo creo así. Yo no lo creo así. Hubo sectores donde hay más niveles de tensión, por ejemplo el de la construcción, han generado despidos, pero no es una ola generalizada. Y aparte hay algunos sectores que ya empezaron a revitalizarse, el sector del comercio, el sector de servicios, algún sector industrial asociado al sector agropecuario, y me parece que esas son las cosas que vamos a apoyar fuertemente. También sabemos que son momentos difíciles y que son momentos de tensión. Bueno, recordemos que hace poco se conoció la cifra de casi 120.000 despidos, ¿no? Para el ministro Triaca no hay tal ola de despidos. ¿Qué más pasó en Olivos con los empresarios y Macri? Bueno, Gato, además del fragmento que reproducíamos recién, el presidente también admitió haber tomado medidas muy dolorosas, pero dijo lo hizo porque había que sincerar la economía. Los presentes, ustedes lo veían recién, en la primera fila estaba Luis Miguel Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural, estaba Gabriel Martino, el CEO del HSBC Argentina, estaban los dos hermanos Bulgeroni, que no suelen mostrarse, influyentísimos petroleros del país, que acaban de recibir un subsidio doble a la exportación de petróleo por puertos patagónicos. Había 3 supermercadistas. Vino especialmente Horst Pollmann, la cabeza de Jumbo Cencosud, que habitualmente está en Chile, vino a esta reunión con el presidente. Estaba también Federico Braun, el dueño de la Anónima, tío del secretario de Comercio Interior y uno de los principales mecenas de la campaña de Cambiemos para la presidencia. Estaba Alfredo Coto, hubo gente muy poderosa como Paolo Roca, por ejemplo, Javier Madanes, el dueño de Aluar, Martín Cabrales, el dueño de la empresa de café, Aldo Roggio, uno de los pocos representantes de la patria contratista, que en general no tuvo grandes representantes en la reunión de hoy, Sebastián Bagó, Oscar Andreani, Rubén Chernajowski, Luis Pérez Companc, el sucesor de Aranguren en Shell, Teófilo Lacroce, y una personalidad que regresó a la Quinta de Olivos después de un largo periodo de ostracismo, Héctor Manieto, el CEO del Grupo Clarín, que se mostró allí charlando con Jorge Brito, el banquero polifacético, dueño del Macro, con Daniel Haddad, que está retomando un perfil público alto en las últimas semanas, y con José Luis Manzano, otro de los que había allí, representantes de dueños de medios. Después estaban las cabezas de las principales cámaras empresariales. Lo que les llamó la atención a los empresarios fue que no hubiese gremialistas en la convocatoria, que fueran solamente empresarios. Esperaban algunos representantes de gremios como para una imagen de conciliación. Bueno, ya estuvo la semana pasada con empresarios. Claro, pero esperaban cruzarse. Y esto no ocurrió. Y lo que destacaron los 3 con los que hablé, de los 100 que había presentes, es que había muy buen ánimo por la oferta de los grandes fondos de inversión internacionales de dinero para la colocación de bonos, la mega colocación que va a hacer esta semana el gobierno, que totalizó 67.000 millones de dólares, cuando el gobierno sale a buscar 15.000 millones de dólares. Todavía falta ver a qué tasa se lo ofrecieron, pero la voluntad de prestar este dinero fue multitudinaria, y esto destacaban los miembros del equipo económico que estaban presentes ahí con el presidente Macri. No habló Francisco Cabrera, el ministro de la Producción, que estaba previsto que hablase, habló solamente Macri, fue de parado, como veían recién, no estaban sentados los empresarios, y había muy buen ánimo en Prat Gay, en Melconian, en Federico Sturzenegger, las principales espadas económicas del gobierno, con esto de van a venir muchos fondos por los préstamos que están ofreciendo a la Argentina. También no se habló de despidos, no se habló más que lo que dijo Macri. Nadie le fue a plantear una respuesta a este pase de factura. ¿Fue un mensaje del presidente o hubo diálogo entre ellos?
Hubo un pequeño diálogo con algunos de los referentes económicos, de los ministros que estaban allí, y cuando entró el presidente, entró con algunos más de los ministros, se pararon alrededor, dieron el discurso del presidente y luego se fueron. No hubo un intercambio. Sí había corrillos, charlas de 2 o 3 por grupo, con algunos de los ministros que se asomaron. Una frase de Macri que te quería preguntar qué puede querer decir. Tienen que mejorar los convenios. Dice que los gremialistas le dijeron el otro día que iban a mejorar sus convenios. Sí, tiene que ver con la negociación paritaria. Sí, bueno, pero mejorar los convenios también alcanza, si no quieren mejorar los convenios colectivos de trabajo, cambiar alguna letra de los convenios que existentes ahora. Sí. Eso sería como revolucionario, para llamarlo de alguna manera. Al revés, ¿no? Digamos, si vos te referís a si hubo una conversación en torno a flexibilización laboral, exactamente, no fue explícita. Sí dijo Macri, hizo una profesión de fe liberal en el sentido más llano de la palabra y más transparente, cuando dijo: nosotros estamos para cortar el pasto, pintar las líneas y poner los arcos, ustedes tienen que hacer los goles. Hizo como una arenga futbolera a los empresarios que había allí, poniéndoles en su cabeza la responsabilidad de hacer repuntar una economía que está tecleando fuerte. Bueno, muy bien, ya vamos a estar con el debate, varios invitados, distintos partidos políticos. Antes con Alberto Fernández. Gracias, Alberto, por venir. ¿Cómo está? El gobierno está hoy, sobre todo, bastante eufórico, ¿no? ¿Usted cree que internamente es la misma sensación? De lo que era esperable, la verdad era esperable, porque la verdad que un país que tiene una relación deuda-PBI de las más bajas del mundo y decide ir a tomar deuda, era esperable. Digo, la Argentina tiene la mayor fortaleza que dejó Cristina en la economía, es un bajo nivel de endeudamiento. Tal vez sea la única fortaleza que dejó en la economía, pero es importante. Y la realidad es que ir a pedir dinero cuando la relación es que la deuda representa el 46% del PBI más o menos, y que en manos externas, o sea, porque de esa deuda del Estado está la deuda que tiene el Banco Central, el ANSES, que es deuda que se puede renegociar fácilmente, pero en manos privadas debe ser alrededor de un 25% del PBI, es muy bajo realmente lo que está en manos privadas. Me parece que es una gran posibilidad de tomar esta deuda. Yo creo que en eso no cabe duda. Lo que hay que ver es a qué tasa se lo terminan dando, ese es el secreto. Claro. Digo, tengo casi garantizado que el que me está ofreciendo tomar deuda o comprar deuda es alguien que me va a pagar, porque la relación deuda-PBI ahora, hoy, la economía o el día a día de los argentinos, ¿está más cerca de lo que describe Macri o está de lo que cotidianamente se ve, que hay despidos, parate, que hay yo lo escuchaba recién miedo? A Macri, ¿no? Lo escuchaba recién a Macri. Por ejemplo, me llamaba la atención que decía, bueno, estamos emitiendo menos pesos. La verdad es que es mínima la cantidad de pesos menos que está emitiendo. Lo que sí es verdad es que emite y seca la plaza. O sea, después que emite, empieza a distribuirle backs para llevarse la plata que emitió. Bueno, con eso, él de algún modo controla el circulante y de algún modo contiene los precios. Pero la verdad es que enfría la economía y llevó las tasas al infierno. O sea, la Argentina hoy es un país sin crédito. Para que alguien venga a invertir en la Argentina tiene que reducir su tasa de inflación, que hoy en día no se está trabajando para eso. Tiene que reducir su tasa de interés, porque la Argentina es un país que no da préstamos. Tiene que cambiar su déficit fiscal. La Argentina es un país que sigue teniendo 7 puntos de déficit y la verdad es que no se corrige mucho con lo que se ha hecho hasta acá. Pues la verdad es que echando empleados públicos no se corrige ningún déficit, esa es una ficción absoluta. Entonces, me parece que tienen que darse condiciones internas para atraer la inversión y que esto no está dado. Y yo hay veces cuando lo escucho a Macri, es muy impactante, porque Macri parece un libro de autoayuda. Le habla al corazón de los empresarios y pide que seamos felices y que los tiempos serán mejores. La verdad es que yo lo que quisiera es conocer cómo vamos a llegar a ese punto. Porque es muy posible que la inflación... ¿Ve ausencia de programa en el gobierno? Yo creo que es uno de los gobiernos, honestamente lo digo, y con preocupación, más pobres que he conocido. Lo notable es que además le responden con el bolsillo a los empresarios también, obvio, hasta ahora, ¿no? Pero obvio, y ahora quiero ver, lamentablemente con estas lluvias, cuando venga la caída de la producción agropecuaria y tenga una merma en los bajos ingresos que ha dejado las retenciones, ¿qué va a decir? Por eso, me da la impresión... ¿Usted ve voluntarismo solamente en el gobierno? ¿No ve medidas concretas? Fantasía, ¿por qué fantasía? Fantasía es una invocación permanente a la voluntad, a la confianza, a la credibilidad. En verdad el problema que tenemos es otro. Yo no quiero más que Macri me cuente que la Argentina que vendrá será maravillosa si yo veo
que la tasa de inflación para una pyme la han llevado al 60%. No me mientan más, eso es mentira. Entonces, yo lo que aspiro es escuchar algún planteo sensato, algún planteo concreto. Así como digo esto, digo yo pondero lo que han hecho con los holdouts. Me parece que fue un gran trabajo de Pratgay y me parece que era necesario llegar a un punto de acuerdo. Y me parece que tenían muy poco margen de maniobra para poder negociar. Todo eso me parece que está bien y me parece que está muy bien esta colocación, que espero que no se desmadre, que Macri no se entusiasme con emitir deuda para cubrir su insuficiencia, su incapacidad. Pero bueno, me parece que un primer paso puede servir. Ahora, no hay una... Porque, a ver, este punto que usted está marcando acá, hay ciertos economistas o sectores de la oposición que ven con preocupación esta vuelta al endeudamiento, la cercanía otra vez con el fondo y a recorrer un circuito que la Argentina recorrió en los 90 que después nos llevó a una Pero es que es para preocuparse porque si Macri piensa que los desempleos van a parar porque apela a la sensibilidad de los empresarios, está loco. Con toda franqueza lo digo, si él le estaba diciendo hasta hace 3 meses a la Argentina que el trabajo era un costo. Y sigue hablando del costo laboral. ¿Cómo le va a hablar, después de haber pregonado durante años que el trabajo era un costo, cómo le va a hablar a los empresarios que tengan conciencia a la hora de despedir? Ahí estaba en primera fila Ratazzi, tiene 1.500 trabajadores suspendidos en Fiat. ¿De qué está hablando Macri? Yo la verdad es que me parece, sinceramente, parece hoyo, parece leer un libro de autoayuda Macri. Es un chiste lo que hace. Yo lo escucho y digo, pero este tipo le está hablando en serio a Bulgeroni. Le está hablando en serio. ¿Sabe quiénes son estos tipos? Digo, con todo el respeto, son empresarios, feroces competidores, además empresarios argentinos que se han acostumbrado a vivir del Estado siempre. Esta es la verdad. Alberto, ¿y cómo vio en este marco la reaparición de la expresidenta ubicada nuevamente en la centralidad política de la Argentina? Todo el mundo conoce mis diferencias con Cristina, pero yo no puedo dejar de ocultar que Cristina ha entrado esta semana con una fuerza singular. Él cambió el centro de la discusión política en la Argentina. Sacudió, digo, al gobierno y a la oposición. A mí lo que me impacta, y yo creo que es uno de los motivos por el que siempre Cristina termina dándole sorpresa, me impacta la incapacidad que tiene el gobierno y sus aliados para entender el fenómeno de Cristina. Pues dicen que está terminada. Sí, bueno, quisiera estar yo terminado como ella. Digo, no es así, es una persona que convoca un día de semana a las 10 de la mañana, bajo una lluvia espantosa, miles y miles de personas para que la acompañen a prestar declaración indagatoria. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Sí, sí. Sí, un hecho inédito. Ese mismo día Macri se fue a Salta, hizo un penoso acto en un teatrito con 200 personas. Y a la ciudad de Salta lo fueron a recibir 20 tipos. Entonces, no darse cuenta de lo que representa Cristina, con todas las diferencias que tengo con Cristina, quiero aclararlo. Ya la sabemos. Sí, por eso. Digo, no vayan a pensar que estoy particularmente elogiando a Cristina. Digo, con todas las diferencias que tengo con Cristina, no darse cuenta de lo que Cristina representa es un error garrafal. Bueno, justamente tal vez por esto que usted está marcando, porque muchos hablan o racionalizan, o no racionalizan justamente, desde mucho odio que hay hacia la expresidenta y no ven la realidad. Es que yo veo que además el gobierno ha tomado las peores prácticas de aquello que criticaba, ¿no? Por ejemplo, es impactante en Twitter cómo están los tuiteros de Macri a mil, insultando, maltratando, como se quejaban ellos de los tuiteros de Aníbal, haciendo exactamente lo mismo. No sé si es Marcos Peña, no sé si es este ecuatoriano, ¿cómo se llama? Durán Barba, no sé quién es, pero la verdad es que es penoso lo que hacen, es penoso. Ahora, además juegan con fuego, porque ellos han tomado la bandera de la lucha por la transparencia y la verdad que ninguno de ellos está en condiciones de eso, sinceramente lo digo. Y entonces todos son boomerangs. Los datos que ayer se conocieron de quiénes fueron los compradores, la verdad es que es razonable que sean ellos y deben ser muchos más que son los históricos especuladores de la Argentina, con una medida muy desgraciada que tomó el Banco Central, que fue las ventas de dólar futuro. Pero son los mismos de siempre. Y es esencialmente la patria contratista, la patria que vivió siempre... El capitalismo de amigos. Claro. De uno de otro lado. Exactamente. Capitalismo de amigos. Exactamente. Y están todos rodeando a Macri hoy en día. Entonces, a mí me parece que el gobierno debería tomar con otra seriedad el fenómeno de Cristina, debería tomar de una vez por todas decisiones más claras en materia económica. Me parece, y Daniel lo va a explicar mucho mejor que yo, que por primera vez se dio cuenta que está teniendo un problema con los sectores más vulnerables y sacó un paquete de medidas que es, creo que insuficiente, pero es una primera señal.
Y me parece que la verdad es que si no cambiamos las cosas... Ahora, en lo que le toca, por ejemplo, a usted, ahora después vamos a venir con el debate político, pero ya lo quiero ir despidiendo, en lo que le toca a ustedes, ¿por qué sacudió Cristina también a la oposición? Cristina desnudó muchas cuestiones que por allí la oposición no ha dicho fuertemente como las puso ahí en la centralidad. Es que Digo, ¿no los mueve a Massa o a otros sectores de la oposición o a dirigentes sindicales? ¿No los mueve a ver dónde ponerse en yo esta debo circunstancia? confesar que yo me siento bastante identificado con sus críticas, pero porque yo soy muy crítico del gobierno soy muy crítico. Y la verdad... ¿Y la oposición Cristina, es suave respecto No, yo lo que creo es que la oposición hoy en día hay como dos oposiciones, una oposición más visceral y una oposición más racional. Finalmente la oposición más racional tiene también funciones de gobierno, deberes de gobierno, y se advierten la debilidad del gobierno de Macri. El gobierno de Macri es un gobierno... ¿Es un gobierno débil? Y sí, porque no gobierna ninguna Cámara y necesita permanentes acuerdos para poder lograr sus objetivos. En esos términos es débil. Es un gobierno además que ganó con 2 puntos de diferencia una elección. En esos términos es débil. Y obviamente que el deber de todos los que participan del gobierno es ayudar a la mejor gobernabilidad, aunque tiene razón Cristina, que el mayor responsable de la gobernabilidad es el que gobierna, ¿no? Pero a mí me parece que Cristina lo que hizo inteligentemente fue pararse en el lugar central de la oposición, fue descarnada en su crítica a Macri, comparto mucho de esa crítica. Miren, yo escuchaba, mientras esperaba que empiece esta charla, los comentarios sobre lo que pasó en Costa Salguero. La concesión de esa empresa es una sociedad de la que forma parte la presidenta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Había 3 inspectores ahí adentro que no sé qué estaban haciendo. La concesión cerró la aireación, cerró los grifos de agua para favorecer, como bien dice Daniel, un negocio que es el negocio de la venta de drogas y el consumo de agua para poder sobrellevar eso. ¿Dónde está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué está haciendo? La verdad, yo quiero conocer quién es el responsable en la Ciudad de Buenos Aires de esos 3 inspectores que estaban allá adentro. Bueno, el gobierno dijo que estaba todo habilitado bien. Bueno, discutámoslo, porque estaba bien, pero entonces la presidenta de su legislatura, por razones que desconozco, favoreció que estas cosas ocurran de este modo. Ahora, alguien debe dar una explicación por esto. Y a mí me parece... Bueno, la descripción que hace el fiscal es tremenda. Bueno, yo la estaba escuchando con mucha atención. Es tremendo lo que pasó ahí, por eso nos tomamos el trabajo como pocas veces de mostrarlo y de leerlo en Además, yo tengo también mi hijo. Cuando vi la noticia, lo primero que hice fue llamar a mi casa a ver si mi hijo estaba todo bien. Porque uno se preocupa muchísimo con estas cosas. Y la verdad es que, miren, yo siempre me acuerdo de una cosa que le escuché decir a Michetti. Michetti, cuando explicó el porqué del aumento de tarifas, dijo: los ciudadanos tienen que entender que lo que el Estado no puede hacer deben hacerlo los ciudadanos. Es exactamente al revés. El Estado debe hacer aquello que los ciudadanos no pueden. Claro. Y ahí tienen una prueba de lo que pasa cuando el Estado está ausente. Alberto, gracias como siempre. Gracias muy amable. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Abrimos el juego. Le quiero preguntar a Sergio Romero, rapidito, respecto a lo que decía Triaca. ¿Es así? ¿Hay pocos despidos en la Argentina de hoy? No, para nada. Nosotros estamos sufriendo no solamente el despido, sino la descalificación del empleo, particularmente del empleo público. Es decir, en vez de poner en valor el empleo público, o sos ñoqui o no cumplís con tus funciones, me parece que hay una mirada totalmente equivocada sobre el empleo. Hay una ausencia del Estado, concretamente en materia de mejorar esta situación de los trabajadores y particularmente del empleo en el Estado. Mucho se dice y poco se hace de parte del Estado. Es más, son una muestra clara de incumplir con situaciones concretas. Nosotros cerramos una paritaria en el mes de febrero, el sector docente, y quedaron volcadas en el acta reunirnos al mes siguiente en comisiones, ya no salariales, en comisiones de otra naturaleza. No ha convocado, está incumpliendo, rompiendo la buena fe de la negociación. El Ministerio de Educación se lo hemos comunicado también al ministro Triaca, y me parece que esta no es la forma de hacer
interrelación con los trabajadores, tenemos muchas preocupaciones. Nosotros ya tenemos un plan de lucha en esto. Sí. 22, hacemos una jornada de protesta y de reflexión en todas las escuelas del país, y 29, paro y movilización con la convocatoria que hace la CGT al Monumento del Trabajo. Está bien. Roberto Costa, ¿reaccionó tarde el gobierno respecto a las medidas que presentó el sábado? ¿Son tardías? ¿No alcanzan? No son tardías, son en el tiempo que el gobierno las pudo realizar. Creo que la semana pasada, la anterior, estábamos acá hablando de este mismo tema y yo planteé que eran medidas que ya el gobierno había anunciado y venía estudiando. Yo creo, por supuesto, que para una situación como la actual siempre hacen falta mayores, pero son medidas fundamentales, medidas que van directamente a tratar de solucionar el tema, medidas que sacan del juego a la cuestión del clientelismo, porque esto no es salir a repartir ni ropa ni comida, sino que darle dinero a aquellos que realmente sufrieron esta situación de aumento de tasas y de aumento de la inflación. Creo que es una acción directa, como lo es para los jubilados, como lo es para los trabajadores autónomos, como lo es para los que reciben planes. ¿Alcanza? ¿Cómo estamos? No alcanza, eso lo sabemos todos. Pero es un avance y es un avance que aquel que reciba los 500 pesos en mayo y que son los que nosotros estamos preocupados, que ganan los menores salarios, seguramente es un acompañamiento. Acá el que pueda comprar con 300 pesos menos por el descuento del IVA, también es un acompañamiento. Y por sobre todas las cosas, que los empleados o los trabajadores autónomos puedan recibir la asignación, sus hijos, la asignación universal, creo que también es un adelanto. Ahora, desde ya les digo, no comparto para nada, lamento que se haya ido, que se hable de un gobierno débil por el solo hecho de que no tenga mayoría en las cámaras. Yo no creo que es un gobierno débil, es un gobierno que demostró la fortaleza suficiente para saber negociar. Y es un gobierno que lleva adelante un trabajo muy difícil, que significa tener que hablar con todos los sectores siempre. No es una casualidad que con mucha paciencia y mucho trabajo se hayan logrado los resultados que se lograron cuando se votaron las leyes para el tratamiento de los holdout. Entonces, no. Estamos en un país que todos sabíamos que ningún gobierno, ganaba quien ganaba, iba a tener mayoría. Estamos en un país donde el gobierno no es débil porque no tiene la mayoría. Al contrario, demuestra fortaleza. ¿Cuál es? Busca consenso. Por supuesto que no todos pensamos iguales, por supuesto que hay medidas que no hubiésemos querido que se sucedan, pero es lo que estamos y empezamos a solucionar el problema de la gente de todos los días, y el presidente está muy preocupado por el tema de la pérdida de empleo. Por eso se los plantea de la forma que se los plantea hoy a los empresarios. Edgardo de Petri. No, Macri es lo que es. Para mí no es un gobierno débil. Es un gobierno fuerte y los intereses que representa estaban hoy en Olivo. Macri gobierna para los ricos. Y por eso le dio salida a todos los sectores exportadores. Pero hoy les dio un tirón de oreja a los empresarios, como que no lo acompañan mucho, según mientras tanto, gobierno. El propio Pablo Roca, sí, que es la fábrica de tubos sin costura más importante de la Argentina, se está quejando ante Macri porque en el Acuerdo de Libre Comercio, la obra en Córdoba de los gasoductos viene con financiamiento chino y por primera vez vienen con tubos sin costuras chinos. Pero esto es porque es una concepción. Como dijo Cristina, ni siquiera son malos, no es que quieren la maldad para el pueblo. Ellos creen en una idea, creen en el libre mercado. Van a pagarle a los fondos buitres, sí. ¿Cuánto consiguieron? 50.000 millones de dólares, le van a pagar. Ahora, después que vengan inversiones en un mundo en crisis, Francia está discutiendo hoy una ley de flexibilidad laboral. En estos momentos, España 25% de desempleo, Grecia ni hablar. Europa está en una crisis profunda. Entonces, me parece que vayan a venir a invertir, yo desconfío. Me parece que acá están haciendo lo que creen, devaluaron la moneda, eso significó una licuación de salario, echaron 150.000 trabajadores, pero no solamente del sector público, del sector privado, y avanzan los despidos, porque hay un Estado que legaliza los despidos. Acá hay un tarifazo que golpea duramente los bolsillos de los trabajadores. 4 micros tienen que tomar allá en González Catán para venir a laburar, son 4 micros, y para Prat Gay son 2 pizzas. Claro, son 2 pizzas que son 600 mangos en un promedio salarial de 7.000 pesos, 8.000 pesos. Entonces, me parece, nosotros no queremos que a Macri le vaya mal, no queremos, en tanto y en cuanto al pueblo no le vaya mal. Ahora,
Macri mete 20.000 millones de dólares en el mercado interno, muy bueno, es 30.000. importante. 20.000 millones. 30.000. Bueno, 20.000 millones se fueron con 150.000 despidos. 20.000 millones del mercado interno en el año se fueron con 150.000 despidos, un promedio de 8.000 pesos por mes, ¿no? 150. Y sí, entonces me parece. Y la recuperación Gato, puede venir. Me parece, Gato, no, ojalá, mirá. Hasta ahora, estamos hablando de los 4 meses. Lo más probable es que la Argentina va a un proceso de reprimarización de su economía. El presidente no nombró a la industria en el Parlamento. Vamos a un escenario de recesión y la mayoría de los economistas están planteando de una caída del Producto Bruto este año muy fuerte y un fortalecimiento de la desocupación. A ver, Manuel Adorni, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas noches. Economista, especialista Gracias. en finanzas. ¿Cómo ve todo este panorama? Entre lo que ha dicho hoy el presidente a los empresarios, lo que se debate aquí, lo que decía recién Alberto Fernández. A ver, con respecto a lo que Macri dijo a los empresarios, cualquiera que entiende la base de la economía es que la inflación no se maneja hablando, ¿no? Macri no va a lograr nada. Estos empresarios son los mismos empresarios que en los 90 no especulaban con los precios y que mantenían los precios. Entonces, ¿por qué hoy decimos que están manipulando los precios? Sí, me parece que es bueno agregar que el Estado no puede ser una fábrica de empleos porque sí. Desconozco los pormenores de si los que echaron son ñoquis o si realmente eran trabajadores de bien. Sí, lo que me parece es que el Estado no puede fabricar por sí solo empleo. Me parece que tenemos uno de los estados más grandes y más ineficientes del mundo. Uno lo compara el Estado argentino con, al menos el Estado nacional, con otros estados del mundo, desarrollados y no desarrollados, y la verdad que da pena, ¿no? Es un estado que es el doble de... No. Da pena el análisis que te hace, no es cierto. No es cierto eso. Es mucho más chico que el Estado de Inglaterra, que el Estado de Dinamarca, que el de Francia, que el de España. Es mucho más chico en términos de cantidad de trabajadores estatales ocupados y la población es mucho más chico. De igual manera, me parece que de Noruega, no hablemos de los países... Perdóname, Petri, me parece que el Estado se tiene que dedicar a... Perdón, no es cierto lo que dice. El Estado está equivocado, cuanto menos está equivocado. El Estado se tiene que dedicar a generar crecimiento y a generar que la economía crezca. Y es lo que el Estado no se dedicó durante muchos años. Hoy está claro que no se están viendo resultados. No crece echando gente trabajadora. Está bien, pero el empleo tiene que ser genuino, no se puede inventar. La problemática económica del país despidiendo gente. Nosotros, o sea, la realidad es que hemos mantenido empleos públicos que, te repito, no sé si eran reales o no, genuinos o no, ñoquis o no, con déficit fiscal, con inflación y, como decía Alberto Fernández antes, con un déficit fiscal que hoy el gobierno de Macri, es cierto, no lo está bajando. Pero para usted, volviendo al principio, ¿para usted faltan medidas del gobierno? Usted decía, Macri no les puede porque le hacía a los empresarios porque no le van a responder. ¿Le falta medidas del gobierno? Con un 34% de pobreza, un 12% de inflación acumulada en lo que va del año y en vistas de que en abril sea peor, está claro que las medidas son insuficientes. Me parece que la estabilización de la economía se va a dar no solo por el arreglo con los holdouts, se va a dar por el ingreso de inversiones, que puedo estar de acuerdo en que dudo de que eso realmente ocurra, porque para que alguien venga a invertir $1 a Argentina tiene que demostrar que dentro de un tiempo ese dólar lo va a retirar con una rentabilidad. Y no sé si hoy estamos... La medida que tomó este gobierno es una aspirineta en un enfermo con una infección muy alta y más de 40 grados de fiebre. No lo va a curar, es decir, son medidas primero que llegan atrasadas, tendría que haberla tomado mucho antes. En algunas estoy de acuerdo. No hay políticas concretas en favor de los trabajadores. Hoy los trabajadores estamos fuera del diseño que tiene este gobierno. A salarios a la baja, pérdida del poder de compra. Estamos en una situación crítica los trabajadores. A ver, Daniel. Yo creo que el gobierno está mal enfocado, claramente, que está haciendo un ajuste sobre la idea que acaban a venir inversiones y eso va a derramar sobre el empleo. Eso no sucede en la Argentina objetivamente, no está nada claro que vengan inversiones y si vienen para soja, para minería, para el sector financiero, va a crecer el Producto Bruto Interno, pero va a haber 34% de pobreza y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Sin Estado no se crea empleo en Argentina. La construcción, el textil, el metal mecánico, el turismo, tiene que fomentarlo el Estado y sin Estado no se controla la inflación. Me parece a mí que el gobierno tiene claro qué quiere hacer con el mercado y le ha dado buenas señales al mercado. No tiene claro qué quiere hacer con el Estado y por eso tenemos esta problemática. Y lo que es evidente es que la ola de despido ha crecido, porque no es solo gente que está despedida, sino gente que está cesanteada, algunos que le permiten hacer un retiro voluntario
que aparece como que no es despido, pero que es despido. Lo objetivo es que las empresas del sector público están dejando gente afuera. Este camino no lleva a pobreza cero, objetivamente, sino a empeorar la situación. El sector privado también, porque estamos hablando que los 2/3 de los despidos y las cesantías son del sector privado, así que no es una cuestión que Ahora, solamente abarca al sector público. Para Roberto o para Manuel, ¿no crearon, no asustó Macri al inicio de la gestión, mandando por ahí señales, paralizando obra pública y dejando 50.000 obreros de la Bocra en la calle o paralizados? ¿No asustaron las variantes económicas? Se toman medidas para un enfermo de más de 42 grados que los tenía en diciembre, los 42 grados. Se toma, y por supuesto que hoy tiene menos, pero seguimos estando con problemas. La realidad que esas medidas se tomaron porque no había con qué pagarle a las empresas. Pero también la semana pasada se planteó un programa de obras de infraestructura para la provincia de Buenos Aires por 150.000 millones de pesos, de los cuales 15.000 millones solamente van a ser de la provincia este año, aparte de los 10.000 que le van a dar a los municipios. Y el cálculo es que al final del año vamos a tener 27.000 millones de pesos de inversión solamente en la provincia. Eso va a recuperar el salario del trabajo de la UOCRA. Y eso va a recuperar el trabajo de aquellos que estos meses se paralizaron las obras porque no había con qué pagarle a los prestadores. Porque ustedes saben que no se le pagaba a los prestadores desde el mes de septiembre. Y todos los argentinos saben que el dólar a futuro, que ahora quieren decir que porque los que los compraron ganaron dinero, fue una medida horrible, que la hicieron solamente para endeudar y para pagar el agujero que tenían el año pasado, pero no le pagaron a los proveedores. No, yo coincido que... No, es la hipocresía, ¿no? La verdad es la hipocresía. Van a combatir el narcotráfico y la dueña de Costa Salguero es la legisladora del PRO. Y van a combatir el narcotráfico. Y venden pastillas de éxtasis a los pibes en la cara de Rodríguez Larreta, ¿no? No van a devaluar. Daniel, ¿en qué te convertiste? Yo no voy a devaluar la moneda nacional. Y le metí una devaluación del 60%. No vamos a echar. Vamos a proteger el empleo público. 40.000 despidos en el empleo público. Vamos a favorecer la actividad privada. 70, 80.000 despidos en la actividad privada. No vamos a tocar las tarifas. Entonces, acá me parece que está muy claro de que el gobierno es un gobierno que toma decisiones para favorecer a los sectores más concentrados de la economía nacional. Golpea a los trabajadores. Nosotros estamos planteando una ley de emergencia ocupacional para evitar los despidos. Un reclamo del movimiento obrero, las 5 centrales obreras. Estamos diciendo, vamos a proteger el empleo. Estamos planteando el mínimo no imponible. Hay 150.000 trabajadores nuevos que van a pagar este tributo y se suben los jubilados. Una propuesta de campaña. Vamos a resolver. No resuelven absolutamente nada para los sectores populares. Y acá está parada la obra pública porque tienen una decisión. La decisión es de financiar los programas de obra pública vinculados a las cloacas, al agua potable, a las viviendas, a los sectores populares. Y no solamente eso, hay que computar los despidos que han arrasado con todos los programas nacionales. Y te digo, programas concretos de recuperación de los adictos, de los pibes de la villa que estaban trabajando en los movimientos sociales. La recuperación de los arroyos, que cuando llueve... Los arroyos, si no los limpias, se inundan. Los del plan Trabajar siguen cobrando, Edgardo, y vos lo sabés. Los clubes de barrio que le prometieron... yo voté un presupuesto de 300 millones, los que somos diputados nacionales, incluso los tuyos. Salió por una unanimidad, el PRO votó. Un presupuesto de 300 millones de dólares para los clubes de barrio, no ponen un peso en los clubes. Pero entonces digo, hay que, es una decisión. El presupuesto se ejecuta en 12 meses, no en 4. De hipocresía política. No, está bien. Pará, entonces, todo el planteo que vos haces, yo lo aceptaría si las circunstancias empeoraran de acá hasta fin de año. Y yo estoy convencido, todos estamos convencidos los que estamos en el gobierno, de que son medidas necesarias para poder salir. Ahora, lo que vos planteás no es cierto, porque no es cierto. Está programado y todos los intendentes han presentado su carpeta de que paramos la obra pública a propósito. Ninguno recibe una moneda de obra pública en los barrios. Pará, los intendentes presentaron todos sus proyectos y a partir del mes de mayo empiezan a recibir para ejecutar las obras. Los que presentaron como corresponde los proyectos van a recibir a partir de mayo. Tuvimos que reorganizar el desastre que dejaron. Esta es una realidad. Nosotros vamos con seriedad y yo sé que no todo está bien.
pero lo van a ver. El mes que viene, los intendentes que presentaron los proyectos van a empezar a recibir los 3.000 millones que tienen que usar para el tema de seguridad y los 7.000 que tienen que usar para obras de infraestructura. Y vamos a invertir más de 15.000 millones de pesos de acá hasta fin de año en la provincia de Buenos Aires, distintas obras, donde está la recuperación y el sostenimiento de la cuenca del río Luján, el tema de los caminos que están todos rotos en toda la provincia y por sobre toda cosa las inversiones en el hospital y en las escuelas. Ustedes lo van a ver. Lo que pasa es que ustedes nos quieren tomar un examen a nosotros de 4 meses cuando estuvieron 12 años. No, digo, con respeto. Yo creo... siempre con respeto. No, digo, siempre con respeto. Creo que arrancaron con un enfermo con 42 grados. Absolutamente lo creo igual, pero me parece que les subieron la fiebre, objetivamente. Y que va a haber obra pública y que la cosa va a mejorar en el segundo semestre está por verse. Eso objetivamente está por verse. Ese es el plan. Si efectivamente funciona y la obra pública es en tiempo real, vamos a ver un montón de gente trabajando y va a mejorar. Hasta ahora no ha sucedido. La idea era que asumía el gobierno y venía 20.000 millones de dólares, después no, que venía el primer semestre, ahora es que viene el segundo semestre, ahora alguien dice no, esto va a ser un año duro, pero arrancamos en el 2017. Objetivamente está por verse. Arrancaron con una provincia de Buenos Aires destruida, eso es objetivo, pero no han encarado ninguna política para compensarlo. Recién ahora están aumentando los comedores escolares. Los chicos hasta hoy están comiendo por 6 pesos. Recién ahora. Todavía. Nosotros agarramos, no había clases. Pero al mes de clases aumentamos los comedores escolares de 6 a 12. No, pero con un proceso de inflación brutal. Con un proceso de inflación. Bueno, pero de 6 a 12. Nada en educación, habla de cualquier cosa pero menos ¿cómo vamos a hacer en educación? Empezamos la clase en fecha. Hacía 8 años que no se empezaban las clases cuando estaban. No. 7 provincias que no empezaron las clases, todavía hay provincias en conflicto. Es muy fácil hablar. Se hizo una paritaria nacional, donde el gobierno nacional se comprometió a enviar dinero a las provincias y hubo provincias como Santiago del Estero, como Misiones, entre otras, que tuvieron que pagar los salarios con recursos propios porque la nación no le mandó plata a las provincias. Si decimos, vamos a decir todo. Seguramente no lo está tenían. Cumpliendo con el acta paritaria del gobierno nacional. Seguramente lo tenían, las provincias tenían el dinero para pagarlo, entonces siempre Santiago del Estero se priorizó desde diciembre de ayudar a los que menos, a los que más complicados estaban. Bueno, hay un control exhaustivo de todas las cuentas. Bajamos el 30% de los cargos políticos en la provincia de Buenos Aires. Me permiten, Roberto, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos y vamos con las conclusiones del debate. Antes, Berco, para después de la pausa, ¿qué tenemos? El Congreso está a punto de prohibir los despidos, Gato, de bloquearlos. En este momento están discutiendo febrilmente para el miércoles unificar proyectos de toda la oposición, incluyendo a todo este espectro político que ves acá. En un segundito, el detalle de los proyectos, 9 proyectos en danza y lo que puede darse el miércoles. Antes de irnos a la pausa, dame el dato que dio el Ipsis hoy, la consultora de Levi Cesati, hoy lo que sobre la inflación en abril. Lo que dijo el Ipsis es que en la primera quincena de abril hubo ya 5,8% de inflación, que el mes va a estar por encima del 7% y que la inflación interanual ya está por encima del 40%, 40,6%, y dice la consultora creciente. No estamos hablando de una consultora opositora al gobierno, ni mucho menos. Uno de sus fundadores es actualmente director de un banco